Y entonces sí me ayuda con la cuenta regresiva, por favor. Sí. A ver. 3, 2, 1. ¿Qué tal? Buenas noches. Hoy, jueves 29 de julio del 2021, estamos iniciando la emisión número 40 de Diálogos y Debates, un espacio creado para dialogar sobre temas de la actualidad regional, nacional e internacional y debatir diversos temas que merecen ser puestos en tensión. En esta emisión, Ana Lluvia y Víctor Hugo abordan en la sección Memoria Histórica de Nuestra América el nacimiento del libertador Simón Bolívar y el asalto al cuartel Moncada, que marcó el inicio de la Revolución Cubana. En la segunda sección pasamos revista a las noticias que trascienden la coyuntura. En la sección Diálogos y Debates nos acercamos a un tema inquietante: las noticias falsas, su construcción y sus efectos. En nuestra sección ¿Qué ver, qué escuchar, qué leer?, Lluvia nos invita a ver una serie televisiva referida a Simón Bolívar. Cerramos nuestro programa con la sección de Dialogando con el Arte y la Cultura, y en esta ocasión Adriana Paola entrevista al licenciado en Arte Dramático y Dirección Escénica, Pedro Sánchez Juárez. El tema va a ser sobre la importancia del arte en la prevención de la trata de personas. Tema por demás interesante. Acompáñenos en los siguientes 50 minutos y sin más, recordamos con Lluvia y Víctor Hugo el nacimiento de Simón Bolívar y el asalto al cuartel Moncada. Tienen la palabra. Gracias, Doc. Buenas noches a usted, a nuestros compañeros y a la audiencia. Bien. Bueno, Simón Bolívar nació en la ciudad de Caracas en 1783, perteneciente a una familia de hacendados, con propiedades que le permitieron vivir cómodamente y ser educado en las letras, en el arte, la lengua y la guerra. Luego de viajar por el mundo, Bolívar se integra al movimiento independentista en Venezuela, lleva su ideario, la construcción de la Gran Colombia. Este nombre es una contestación al afán estadounidense de autoproclamarse América. Bolívar no es parte únicamente de una lucha armada contra el Imperio Español, sino un ideólogo de las repúblicas americanas incipientes, que sin embargo nacieron ya bajo la amenaza de la expansión estadounidense. La genialidad de Bolívar está no solo en lo militar y esas grandes hazañas militares como haber cruzado los Andes con un ejército mal armado, mal vestido, mal comido, pero con un espíritu enorme que finalmente consiguió la independencia de lo que hoy conocemos como Bolivia, Panamá, Venezuela, Colombia y Ecuador. Ese sueño de la Gran Colombia que nació con el libertador Bolívar se enlaza con el sueño del comandante Fidel Castro, quien en 1953 organizó el asalto del cuartel Moncada, mismo que fracasó, pero que dio origen al movimiento 26 de julio, que años más tarde, en 1956, se convirtiera en la vanguardia revolucionaria que venció a Fulgencio Batista. La Gran Colombia es también un fundamento para la idea martiana de nuestra América. Ese sueño que paso a paso se va realizando y va creciendo en este continente tan herido, pero tan lleno de esperanza. Pues sí, la figura de Simón Bolívar es muy importante para los pueblos de América, porque pues él está en un contexto que yo consideraría dialéctico, porque por una parte está el incipiente imperio norteamericano, los estadounidenses, que son una república que acaba de nacer, una república confederada, pero que tiene ya afanes de expansión y que mira desde sus inicios a América como la tierra de conquista hacia donde tienen que dirigir sus hazañas.
Y bueno, por otra parte está la vieja Europa, el Imperio Español decadente, que pues había sido parte de la formación de Bolívar en el inicio de su vida, pero que también él, por sus viajes en Europa y su estancia en Inglaterra, pues lo convierten en una persona de transición, algo así como un Quijote. De repente se me viene a la mente esta idea quijotesca, ¿no? De algo que está en transición, y pues a él le toca ser este personaje histórico capaz de procesar esas dos grandes fuerzas, porque al mismo tiempo que conserva esta idea, pues, no romántica, pero una idea muy arraigada del ser natural en América, o la Colombia que ellos denominaban, con el espíritu de la modernidad que viene en Estados Unidos. Entonces, plantea el nacimiento de una república que abarque más allá de lo que muchos de sus contemporáneos habían visto. Él ve algo mucho más grande, pero al mismo tiempo considera la esencia de los naturales, la esencia de los habitantes originarios de este continente como una parte importante de la conformación de la Gran Colombia. Aquí algo importante pues es esa diferenciación que también un poco en juego con lo que planteaban Hidalgo y Morelos, que ellos hablaban de Anáhuac también, haciendo pues eco de la raíz autóctona de lo que después Martí denominó Nuestra América, porque Martí, pues a él le tocó ver ya países independientes, pero que seguían siendo amenazados por el imperio estadounidense, y que este ideario de Martí se enlaza muy bien con la Revolución Cubana. Decía el comandante Fidel que el ideólogo de la Revolución Cubana era José Martí, y que el pensamiento martiano está presente en la revolución hasta nuestros días, y que ese movimiento que inició el 26 de julio, pues es hoy sigue siendo vigente y sigue siendo importante para nuestra América, y sin duda se enlaza, tiene lazos muy fuertes con el pensamiento bolivariano, sobre todo a partir de la victoria del comandante Chávez en Venezuela, y este relanzamiento del simbolismo de la gran, y cómo ha permeado y cómo se ha logrado fundir y volver cada vez más sólida esta ideología que incorpora las enseñanzas de Bolívar y las de Martí, obviamente sin dejar atrás al comandante Fidel, al comandante Ernesto, al Che Guevara, que decía que hacer una, dos, tres, muchos Vietnams para poder vencer al imperio. Y bueno, de una o de otra manera hoy nuestra América, se consolida como una, dos, tres, muchas Vietnams que van haciendo de a poco, en las cuales vale la pena tener la esperanza, porque cada uno de diferente forma, cada una de estas repúblicas nuestraamericanas se van incorporando a la nueva dinámica del mundo, y pues me parece importante, muy, muy importante retomar estos dos acontecimientos de esta semana, el nacimiento del Libertador Bolívar, y por otra parte, el inicio del movimiento 26 de julio en Cuba, que pues es la cuna de las revoluciones, la primera revolución socialista de nuestra América y la cuna de las revoluciones socialistas aquí. Por eso consideramos que es muy importante recordar esas dos fechas. Gracias, Lluvia. Gracias, Víctor. Para quienes no creen que tenemos una historia común, esto es una muestra de que nuestra América, tiene una historia común. Y eso nos hace unirnos. Bien, pasemos ahora a esta sección de las noticias que trascienden la coyuntura. Y le voy a pedir a Paola si quiere presentar la noticia que trasciende la coyuntura. Claro que sí, Doc. Buenas tardes a todos los que nos escuchan y nos acompañan en esta noche. Y bueno, algo importante que me parece trascendental es que el día de ayer el nuevo presidente Pedro Castillo en Perú
pues tomó la presidencia y con su sombrero chotano hizo un juramento por los pueblos indígenas, por los pueblos campesinos, el movimiento de maestros, las mujeres y demás. Entonces, bueno, llega este presidente, Castillo, llega con esta propuesta de hacer una asamblea constituyente, llega también con una propuesta de hacer una economía popular, que sabemos que Perú se ha caracterizado por ser uno de los países ampliamente neoliberales, ¿no? Con su constitución del 93, donde, bueno, la constitución de Alberto Fujimori es la que ha estado vigente y que ha sido principalmente con un enfoque totalmente neoliberal y de derecha. Entonces, bueno, ha sido este presidente Pedro Castillo de origen maestro rural, rondista y demás, pues viene con una propuesta muy interesante, ¿verdad? También sabemos que se enfrenta pues a un Congreso fragmentado, que tiene pues varios retos en el contexto actual de Perú, que en los últimos 4 años ha tenido 4 presidentes, y bueno, en el mismo su propio partido, bueno, hay cierta división, y pues el complejo contexto que tiene obviamente como muchos otros países en su lucha contra la pandemia de COVID, ¿verdad? Entonces, bueno, entra en un contexto donde la recuperación económica va a ser uno de los ejes fundamentales, pero él viene con una propuesta muy interesante que habrá que irle dando seguimiento, y esa sería mi aportación para el día de hoy. Gracias, Paola, sin duda que trasciende la coyuntura. No imagino lo que las élites conservadoras del Perú sintieron cuando vieron a un presidente de chamarra la presidencia de la República. Imagino la élite, que también ha sido vista en todo momento. Pero bueno, ya se le reconoció el triunfo, ahora va a enfrentar otras dificultades tan grandes como las que tuvo en la campaña. Víctor Hugo, estamos con la noticia que consideras la coyuntura. Pues sí, vamos a seguir un poco bolivarianos porque me parece que, bueno, esperando mantener las proporciones, el discurso que pronunció el presidente Andrés Manuel conmemorando el natalicio del libertador Bolívar tiene un carácter histórico que es digno de ser comentado y que va más allá de la coyuntura porque plantea varias cosas que son contundentes. La primera es pues algo que ya está instalado en el sentido común, o al menos eso uno esperaría, y es que la OEA pues no sirve para nada y que es más bien pues ahí una especie de teatro en el que las marionetas de los Estados Unidos actúan y hacen las monadas que les solicitan, y Almagro como el principal de los títeres, he dicho en unas palabras bastante más propias, un alarde de diplomacia que se extrañaba, y por otra parte también un posicionamiento político respecto a Cuba. Logra enlazar en el discurso esta línea que hay entre el pensamiento bolivariano y el pensamiento martiano que está en Cuba, porque nos habla de la solidaridad internacional y de esos grandes padecimientos que está sufriendo hoy el pueblo cubano, porque, por ejemplo, son ya más o menos 53 solicitudes que hace el gobierno cubano para que se les otorguen o se les vendan jeringas para poder vacunar a la población, pero las empresas no le pueden vender a Cuba porque existe un bloqueo. Entonces, hay un atentado en contra de los derechos humanos de Cuba por parte de Estados Unidos, que está bloqueando desde hace más de medio siglo al pueblo cubano, y que son precisamente esas condiciones del bloqueo las que han violado los derechos humanos de la población en Cuba, el derecho a la salud, porque no dejan entrar medicamentos, ni algo tan indispensable como jeringas, violan los derechos
humanos cuando violan el derecho a la salud, el derecho a la alimentación, el derecho a la vivienda, porque no permiten el ingreso de, por ejemplo, cemento, de varillas o de algunas cosas que son necesarias para la construcción. Entonces, eso es la verdadera violación a los derechos humanos que se están haciendo pasar por parte de la maquinaria de difusión del imperio como si fueran culpa del gobierno cubano. Entonces, eso queda bien señalado en el discurso que pronunció el presidente Andrés Manuel. Y creo que es importante también porque deja deslizar ahí una advertencia, no digamos amenaza, pero sí una advertencia a los Estados Unidos, porque dice, dense cuenta, con otras palabras, pero dense cuenta que la potencia económica más fuerte hoy es China. No nos arrojen a los brazos de China. Nuestra América necesita generar una nueva alianza para el progreso. Aquí esa frase, alianza para el progreso, puede tener muchos asegúnes porque existen reminiscencias históricas que nos podrían hacer desconfiar de la frase en sí misma, pero también existe un posicionamiento político que es digno de entender y ese guiño que hace para evitar el conflicto con Estados Unidos y decirle, mira, debes de poner atención porque China se está expandiendo. Tenemos, en el caso de México, tenemos salida hacia los dos grandes océanos y debes poner atención porque nos puedes perder. Y si bien a nosotros puede que no nos convenga tanto perder al mayor socio comercial, pues a ellos tampoco les conviene. Porque también menciona, la dependencia no es unimodal, es hacia los dos lados. Nosotros dependemos de las divisas, pero ellos dependen de nuestra mano de obra y de nuestros recursos naturales. Entonces creo que baraja bien las cartas, hace una exposición diplomática bastante coherente con un posicionamiento político que personalmente me agradó mucho. A Washington. Adiós, Washington. Muy bien, es interesante este discurso. Yo digo que en mi artículo de hoy, en la Jornada de Oriente, el discurso de un estadista marca el camino para la integración no subordinada. Pero además, diciendo y haciendo, el martes y el miércoles salieron 2 barcos a Cuba con médico, fundamentalmente jeringas y oxígeno y alimentos. Y dice que no se pierde la posibilidad, no descarta la posibilidad de enviar combustible para los hospitales que no tienen energía eléctrica. Eso es también la violación a los derechos humanos. A la lluvia, ¿cuál es la noticia que nos tienes? Muy bien. Bueno, pues yo quiero hablar sobre algo que ha estado como muy sonado en redes sociales en estos últimos días, y es sobre las mujeres en estos Juegos Olímpicos que me dejan sin palabras, ¿no? Pues entre las niñas patinadoras, echándose porras entre ellas, la exigencia de uniformes decentes, ¿no? La sexualización de las actividades humanas, bueno, ha sido una constante en la historia, y sin embargo, con el desenvolvimiento de la sociedad, la ruptura de estereotipos y roles de género asignados históricamente a las mujeres, pues ha avanzado. Y a pesar de ello, a muchas de nosotras nos tocó padecer comentarios como, ese deporte no es para señoritas, compórtate, te tienes que dar a respetar, o en el caso de ellos, ten cuidado, los que practican ese deporte se vuelven afeminados, no te vaya a pasar, como si una preferencia deportiva determinara la identidad sexual de las personas. Además de eso, la mercantilización de los deportes a través de los medios de difusión masiva, como la televisión y más recientemente del Internet, pues ha colocado el cuerpo de las mujeres como una mercancía en la industria deportiva. Claros ejemplos son
los equipos de fútbol americano femenil, que en lugar de usar las clásicas mallas que usan los varones, tienen que arriesgarse a mayores lesiones para complacer el morbo de los espectadores masculinos que las quieren ver en bikini. Sin embargo, esta actitud no es privativa de ese deporte. Lamentablemente, el cuerpo de las mujeres es cosificado en prácticamente todos los deportes. Basta con teclar el nombre de cualquier deporte seguido de la palabra femenil para ver en pantalla los cuerpos de las mujeres jóvenes y atléticas usando ropa ajustada, escasa y muchas veces incómoda, contrario a la usada masculina que privilegia la funcionalidad y la comodidad. Luego de que las jugadoras de balonmano de la selección noruega se negaran a usar el bikini reglamentario y usaran en su lugar un boxer de licra, en la disputa por la medalla de bronce contra España en el campeonato europeo, fueron multadas y no obstante, esta propuesta ha permeado también en los Juegos Olímpicos, donde, por ejemplo, el equipo femenil alemán de gimnasia ha decidido usar un leotardo con mallas en lugar de aquel uniforme de corte reducido. Y finalmente, estas expresiones son signo de una época en la que las mujeres hemos decidido cuestionar los roles que se nos han sido impuestos y sin duda estos procesos, aunque son relativamente lentos, no tienen reversa. No se trata de un uniforme, sino de la necesidad de decidir sobre nuestro cuerpo libremente, hacer visible la sexualización y mercantilización del cuerpo de las mujeres, también mercantilizado deporte, es ya un avance y me parece muy importante mencionarlo en esta noticia porque ha causado mucho escándalo, muchas críticas, muchos han tenido mucho que decir al respecto y la verdad es que algo que hemos naturalizado, ¿no? Ahora se convierte en un debate que está en boga. Gracias, Yubi. Seguramente que ese debate va a continuar. Bien, pues ahora pasemos a nuestra sección de debates, de diálogo y debate. Hoy hemos seleccionado esto que es inquietante, las noticias falsas. Con el surgimiento y expansión mundial de las benditas redes sociales que permiten nuevas y eficaces formas de comunicación, han surgido también otros fenómenos estrechamente vinculados a las redes, entre estos fenómenos surgidos, fenómenos colaterales, las llamadas noticias falsas, que se han vuelto un tema de actualidad en el mundo. De bulos, es decir, desde rumores sin confirmar su veracidad, hasta francas mentiras difundidas con propósitos de desestabilización política y social, o propaganda económica, política, todo ello haciéndose pasar por una noticia verdadera que termina desinformando, pero asegurando que una mentira repetida 1000 veces se convierte en una verdad. Toda noticia falsa persigue determinados objetivos, intereses facciosos, que no siempre son evidentes para quienes las reciben. De esta manera, las noticias falsas se crean para obtener un beneficio político o económico. Las noticias falsas que se esparcen con mucha más velocidad en la internet y las redes sociales que en los medios tradicionales de información, la prensa escrita, la radio y la televisión, si bien en algunos casos surgen de errores cometidos por la manera de informar y por tanto sin reflexión y análisis, no persiguen siempre objetivos que favorecen intereses que muestran el verdadero rostro de quien o quienes generan la noticia y aprovechan el poder de las redes sociales para... Sin embargo, muchos creen que esas noticias falsas
porque quieren lo que les dice esa noticia, la noticia falsa. Hay quienes, eso es lo que quieren escuchar. Por ejemplo, el 11 de julio, como resultado de las movilizaciones que hubo ese día en Cuba, surgió una noticia que se difundió rápidamente, que decía que el comandante Raúl Castro había huido a Venezuela e incluso unas horas después corrió en las redes la noticia que daba la hora exacta de la llegada de Castro a Caracas. Todo ello pasó, pero era lo que quería que la derecha y algunos lo celebraron. Celebraron felices porque decían que ya empezaba a caer el gobierno cubano. Por eso las noticias falsas en política no tienen ningún interés en los programas de gobierno o en la batalla lógica, sino que ponen énfasis en la descalificación encubierta de noticia veraz, como la de que el hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador compraría el equipo de fútbol profesional Cruz Azul en varios millones de pesos. Pero veamos bien nuestros panelistas. Y escuchamos en primer término a Lluvia. Ya, platícanos de tú cómo ves esto de las noticias falsas. Bueno, pues a mí me parece importantísimo y quería comentarlo en esta sección, el diálogo que se ha mantenido o que se ha iniciado en Palacio Nacional en la mañanera, ¿no? A partir del quién es quién en las mentiras, me parece que ahora con el tema del astillero, ¿no? Que ha puesto sobre la mesa, el que haya llegado el día miércoles a Palacio Nacional a hablar sobre sus posicionamientos, su punto de vista respecto a este tema tan importante, y que el presidente haya escuchado con atención, ¿no? Las compañeras ahí sentadas también escucharon con atención, pues, cuáles eran sus peticiones, cuál era su punto de vista, y me parece que este diálogo es un diálogo que abre, ¿no? a una presidencia que lo dicho lo convierte en una práctica, ¿no? Cuando hablamos de democracia, tiene que ser un hecho, ¿no? Y el abrir ese espacio para que los reporteros, para que los periodistas puedan hablar, puedan discutir, me parece muy importante, ¿no? Bueno, porque ya además, desde que comenzó el quién es quién, evidentemente hubo una satanización respecto a lo que iba a significar que Palacio Nacional señalara a los periodistas que estaban mintiendo y cómo afectaría, o al menos eso es lo que ellos decían, cómo les afectarían en su imagen, el que nada debe, nada teme, pienso, ¿no? En primer lugar. Y luego sí señalar que este diálogo que se ha abierto ha permitido también más voces que puedan, donde se puedan hacer análisis periodísticos mucho más, ¿cómo decirlo? Pues éticos, ¿no? Mucho más responsables respecto a lo que debería de ser la responsabilidad periodística al informar, ¿no? Ya decíamos nosotros en emisiones pasadas que los periodistas hablan de una objetividad, hablan de una verdad absoluta, como si ellos fueran dueños de esa verdad y de esa objetividad, ¿no? Ellos tienen posicionamientos políticos, ellos defienden intereses y eso también hay que decirlo, hay que señalarlo, no es neutral, siempre hay un posicionamiento detrás. Y ahora que pueda haber este diálogo, a mí me parece fundamental, me parece muy importante, me parece que también marca el ritmo de una forma de hacer periodismo que podría ser distinta, ¿no? Al menos. Y bueno, veremos cómo sucede en estos espacios, cómo se va llevando la dinámica. ¿Qué es lo que dicen? ¿No? Porque bueno, todo el mundo está hablando de eso, todo el mundo tiene que decir algo al respecto,
pero me parece que ya eso es un ejercicio muy importante, ¿no? Sobre el ejercicio del periodismo, sobre la ética, sobre los principios de un periodista y de los análisis que además se comparten, que pues no son objetivos, ¿no? Ya decíamos nosotros en emisiones pasadas. Gracias, Julia. Víctor. Bueno, opinión pues sobre la- tomando esto, la realidad es una construcción colectiva. O sea, yo creo que no podemos renunciar a un pensamiento, digamos, bueno, yo diría que es un pensamiento básico, el que todos tenemos una posición y que esa posición, por objetiva que la queramos colocar, pues siempre está impregnada de nuestra propia visión, de nuestros propios intereses, y que, bueno, por otra parte, el periodismo por sí mismo, en términos neutrales, no existe. O sea, no creo que exista un periodismo neutral porque siempre va a haber una influencia, alguna simpatía del periodista, porque es un sujeto finalmente hacia alguna de las partes que está emitiendo la información. Y bueno, si ya lo desarrollamos más, pues también por otra parte nos encontramos con que a nivel global los medios de difusión siguen la máxima de Goebbels de que una mentira repetida 1000 veces se puede convertir en una realidad o en una verdad, y que esto afecta a los medios, sobre todo a las redes sociales, por la facilidad con la que se accede a ellas, porque prácticamente cualquier persona puede tener acceso, porque no es necesario tener una gran televisora para poder transmitir. Nosotros estamos transmitiendo desde un estudio en una casa, cada uno de nosotros transmite desde su propio hogar, y ha sido una cotidianidad que hemos adoptado durante la pandemia, que ya venía desde antes, era una tendencia, y que la emisión de los mensajes pues es muy difícil en la actualidad de ser de alguna forma vigilada. Por otra parte, a pesar de que esta información puede ser difundida, puede ser producida, creada en cualquier lugar, también debemos aceptar que esta información tiene canales que sufren censura. Nosotros podemos transmitir y tenemos esta capacidad porque pues de alguna forma no transgredimos el statu quo, pero yo les quiero preguntar a quienes nos siguen, a quienes nos están viendo en este momento, si alguna vez han visto algún documental, algún programa de televisión de Corea del Norte, o cuál es el acceso que tenemos, por ejemplo, a la televisión cubana o a la televisión china. Para empezar, bueno, en el caso de China y de Corea del Norte, pues tenemos la barrera del idioma, pero pues hay muchos productos de comunicación que se traducen al español. Sin embargo, esos contenidos específicos que son incómodos a ciertos intereses no nos llegan. Aquí, cuando hablamos de Corea del Norte, muchos se imaginan al presidente de Corea del Norte y lo catalogan hasta de demente, sin tener un fundamento informado de quién es él, qué es lo que ha hecho. Y en general así tenemos o podemos tomar cualquier tema, y si nos ponemos a analizar lo que sabemos de ese tema, por libre que llegue a ser la red, está censurado. Porque si no le conviene por ejemplo, Facebook, que todo el mundo tiene acceso, infringe o ellos reclaman una infracción a sus normas comunitarias y te censuran. Me pasó hace poco con un video donde se aprecian las masacres de Acteal, de Aguas Blancas, la masacre que cometieron en contra de miembros del Ejército Zapatista de Liberación Nacional por parte del Ejército Mexicano, ordenada por Carlos Salinas de Gortari. En el video viene. Y para Facebook eso resultó incómodo, no resultó informativo, y decidieron que ese video debería de estar censurado.
Y eso ocurre para cualquier cosa que no les convenga. Al propio Trump lo censuraron. O sea, es cierto que hoy existe un acceso más universal, más democrático a estos medios de difusión, pero eso no nos debe llevar a pensar que no existen intereses detrás de estos propios medios de difusión y que uno como sujeto, como emisor, como productor de algún tipo de información, pues que también es neutral, ¿no? O sea, no existe sujeto que pueda ser completamente neutral. Entonces yo creo que eso es importante. Y la otra, pues saber que estamos ya inmiscuidos en una era de la información y que los aparatos que estamos utilizando todo el tiempo, los celulares, las computadoras, están siendo espiadas de forma sistemática y cotidiana. Hay una inteligencia artificial que está filtrando todo lo que decimos. Entonces también resulta ingenuo pensar en que no hay intereses detrás de esta información, que finalmente estudia nuestra psicología, estudia nuestros comportamientos y genera noticias que nos pueden agradar o desagradar de manera programada. Tampoco podemos caer en esa ingenuidad. Bueno. Bien, yo creo que nadie tiene derecho a emitir noticias falsas, aun cuando coincidan con su, es decir, o para difundir su propio ideología. Adriana Paola, ¿tú cómo ves lo de esto de las noticias falsas? Pues sí, Doc, me parece que las noticias falsas pues han existido a través de los años, ¿no? Solo que antes eran los presidentes los que pagaban para que se construyeran estas noticias falsas y mantener a la población desinformada. Ahora, recientemente leía un ensayo de la microfísica de la posverdad, ¿no? Y cómo esta noción de posverdad se ha ido construyendo, lo escribía Hugo Pardo Kulinski, y hablaba precisamente de cómo la comunicación política pues siempre ha apelado más a la emoción que a la racionalidad. Y en ese sentido, pues las noticias falsas es mucho a lo que apelan, ¿no? Esa parte más emotiva que mencionaba usted, no importa si es una ideología con la que tal vez coincido, si la noticia es falsa, sigue siendo una noticia falsa. Y si es una ideología de ultraderecha, si la noticia es falsa, pues por supuesto, y sabemos que apela a esta emoción y que estamos en contextos donde además las personas podemos ser productores y consumidores de estos nuevos mensajes que se convierten en los noticiosos, ¿no? Más allá de tal vez todo la formación periodística, el periodismo consciente, profundo de investigación, que también sabemos que se ha diluido, que también sabemos que ha habido muchísimos periodistas chayoteros a lo largo de la historia, no solo en nuestro país, sino en el mundo en general. Pero bueno, el periodismo tiene como ese marco de referencia donde puede llamarse la atención, puede haber una demanda, puede construir, hay un sistema jurídico que si el periodista está difamando, pues el periodista va a tener que pagar al respecto. Pero lo engañoso aquí de las noticias engañosas o noticias falsas es que es el ciudadano común el que las construye, ¿no? Y entonces, en ese sentido, cómo se popularizan, y efectivamente, como señalaba Víctor, estos algoritmos que construyen las plataformas sociales que permiten que ciertos mensajes sean mucho más reproducidos que otros porque funcionan más de acuerdo al status quo, a fortalecer pues, el sistema imperante y demás. Entonces, creo que lo peligroso de las noticias falsas es la irresponsabilidad ciudadana de quedarnos con la idea de que hoy nos informamos a través de esos pequeños comentarios o spots o plataformas que se construyen desde el vacío, desde el no lugar, ¿no? En tanto que no hay una fuente a la que pueda uno referirse, y que muchísima población es como está adquiriendo su información actualmente, y entonces, bueno, vemos los resultados de una población desinformada, y bueno, eso pues, tiene efectos catastróficos porque seguimos siendo poblaciones vulnerables, mucho más fáciles de controlar, y bueno, que los sistemas pueden hacer lo que se les antoje en las lógicas del poder, ¿verdad? Entonces creo que es una de las complicaciones principales de la existencia de las noticias falsas, cómo se construyen, cómo se transmiten, se divulgan, y el resultado que está teniendo en la información
del pueblo en general, ¿no? Entonces, nuevamente caemos en esto que ya hemos mencionado en este programa, que no tenemos una población politizada, consciente, reflexiva. ¿Por qué? Porque está accediendo a información, pues, falsa, ¿verdad? Entonces, eso es el principal riesgo en torno a las noticias falsas, a mi punto de vista. Gracias, Doc. Gracias, Pablo. Efectivamente, entiendo que ya hay empresas dedicadas a crear noticias falsas para agredir a los contrincantes políticos, ¿no? Aquí se ha utilizado ya estos servicios profesionales para construir mentiras falsas que son atractivas y la gente las reproduce porque además que son verdaderas. Esa es nuestra opinión sobre las noticias falsas, cómo se construyen, cuál es su impacto. Vamos ahora a nuestra sección de qué ver, qué oír, a dónde, con qué participar artísticamente. Lluvia nos tiene la recomendación de una serie de televisión sobre Simón Bolívar. Así es, Lluvia. Sí, Doc. Bueno, pues hoy les vengo a presentar una serie de televisión colombiana escrita por Juana Uribe y producida por Asier Aguilar para Caracol Televisión y Netflix en el 2000, bueno, que se estrenó en el 2019 y está basada en la vida del libertador venezolano Simón Bolívar y fue estrenada el 18 de septiembre del 2019, como ya lo había mencionado, protagonizada por Luis Jerónimo y José Ramón, ¿no? Está organizada en dos momentos, ¿no? La primera del Bolívar joven, del Bolívar que se va a estudiar, que se conoce un poco de su vida, y luego de este Bolívar ya más maduro, que tiene una noción del mundo, que tiene principios, que tiene ideales, que tiene cómo va armando su estrategia política, quiénes van a ser sus aliados, cómo va organizando a la gente, se le muestra como un hombre carismático, un hombre con facilidad de palabra, un hombre fuerte, valiente, pues muy pispireto con las mujeres, ¿no? También lo muestran ahí como muy coquetón, y fue ganadora de muchos premios, ¿no? Tiene premios a mejor serie, ¿no? Mejor escritora, mejor reparto, ganadora a mejor serie. Tiene dos premios a mejor serie, mejor director para serie, mejor libreto, mejor director de música, mejor director de arte, mejor fotografía, mejor editor. La verdad es que tiene bastantes premios. Yo la recomiendo mucho porque me parece que es una serie que está bien pensada, bien organizada para quien no conoce a Libertador. Muy bien actuada, ¿no? El vestuario es bellísimo, la fotografía también es muy, muy bella. Entonces, bueno, yo se la recomiendo mucho, sobre todo porque, bueno, está inspirada en el Libertador y me parece que los rasgos característicos que hace un momento presentamos el compañero Víctor y yo, pues están bien reflejados en los actores, ¿no? Realmente se meten en el papel, un hombre dicotómico, un hombre que le entra a la modernidad, ¿no? Que es parte de una historia, de un concreto, ¿no? De una realidad concreta. Pero también un hombre justo, un hombre valeroso, un hombre que es carismático, que tiene un sentido de justicia hacia las personas más desfavorecidas, ¿no? Y me parece una serie bonita, la recomiendo. Está en Netflix. Muy bien, muchas gracias, muchas gracias. Creo que conviene que inclusive los jóvenes vean esta serie porque ilustra lo que es un hombre que hizo tanto tiempo, vivió 27 años, muere a los 27 y ha dejado huella en la historia de América Latina y seguimos compartiendo su ideal de una patria grande. Bien, ahora entramos a nuestra última sección, que es
dialogando con el arte y la cultura. En esta ocasión, Adriana Paola entrevista al licenciado en arte dramático y dirección escénica, Pedro Sánchez Juárez, egresado de la UAP, sobre la importancia del arte en la prevención, en la trata de personas, lo cual, bueno, pues por lo menos ofrece muchas expectativas y dan ganas de escuchar lo que nos tienen que decir Paola y Pedro Sánchez. Paola, tienes la palabra. Claro que sí, Doc. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Y efectivamente, bienvenido, Pedro. Te tenemos como invitado en esta sesión. Estamos, bueno, considerando que el 30 de julio es el Día Internacional contra la Trata de Personas a nivel mundial. Y bueno, es un honor tenerte aquí como invitado. Sabemos que te has dedicado a partir del teatro, el arte y la cultura a ser un promotor no solo de la cultura en general, sino en algunos casos muy específicamente con estos proyectos y materiales audiovisuales basados en la dramaturgia y con temáticas en torno a la explotación sexual, la violencia de género y la trata de personas. Entonces, pues sí, nos encantaría si por favor puedes compartir desde tu experiencia, considerando el arte como este instrumento tan importante que simbólicamente puede tocar temáticas que tal vez en otros espacios, no sé, la nota informativa o la investigación profunda no necesariamente llegan a toda la población, y cómo el arte puede tocar y sensibilizar en muchos otros espacios donde tal vez otros discursos no están llegando. Bienvenido, Pedro, y tienes la palabra. Muchas gracias, Paola. Muchas gracias a todos por la invitación. Realmente el arte es la posibilidad de ser otro, de ser otra, ya sea en un libro, ya sea en una obra de teatro, en una pintura, y qué mejor que los niños y niñas que viven en estos contextos que de por sí son violentos, por más maquillados que pudiéramos imaginar, porque se acostumbran, porque se vuelve un espacio común y un espacio de la costumbre propia de la comunidad, pues con estas posibilidades del arte nos damos otra manera de ver la vida, otra manera de sentir la vida, que sería por ahí la gran labor que tiene el arte. Cuando recién llegué a uno de los municipios que se consideran un foco rojo, y que ahora perfectamente no es el único que tiene estas problemáticas como la trata de personas, la trata de mujeres, me daba cuenta que era un espacio difícil, un espacio de cómo podía tratar estas temáticas con los niños y las niñas. Yo no tenía, tal vez, por más que me acercara de manera teórica, por más que me acercara a las investigaciones que se habían hecho hasta ese entonces, no tenía la manera, según yo en ese entonces, de cómo tratarlo con estos niños y con estas niñas. Pues me di cuenta que no tenía que ir a enseñarles nada, no tenía que ir a hacerles el taller de la trata de personas, hacerles el taller, más bien era ir a convivir con ellas y con ellos, que de por sí ya están teniendo una realidad muy distinta, una realidad muy propia de esa comunidad, una realidad que en su momento a mí me bastaba saber que gracias a los ejercicios propios del teatro, a donde el hacer consciente de que estás con otra persona, el hacer consciente de que estás con otro niño, con otra niña y que tiene tanto valor como tú, ya hay una posibilidad muy grande de darse cuenta, gracias a las emociones, gracias a al sentirse parados ahí con ellos y con ellas, pues que hay más. Recuerdo, recién llegaba, pues que te vas a encontrar a niños, específicamente a los varones, con unas características muy interesantes. Me parece que por eso parte de mi investigación, cuando hice la maestría, estaba relacionada con eso, en identificar las configuraciones de las masculinidades con hijos de proxenetas. Pues encuentras a niños muy agradables, encuentras a niños que son los amiguitos de todos los demás niños, los que llegan e invitan, los que llegan y le ceden el asiento a la niña, el caballero, el niño que se porta muy bien.
y de repente te das cuenta que ese tipo de acciones mismas que ellos ya tienen formadas desde el ejemplo, formadas desde el aprendizaje comunal, pues tienen ya otro tipo de intenciones, ¿no? La práctica del enganche. Exactamente. Entonces, pues cuando recién llegas y si tú no conoces de qué se trata todo esto, te va a parecer hasta agradable, te va a parecer, qué buena onda, que aquí los niños son muy participativos, aquí los niños quieren estar de protagonistas, aquí los niños tienen gran actitud con las demás niñas, ¿no? Entonces, pues ahí en eso trataba el trabajo realmente, en eso trataba el hacer dramaturgias distintas a donde el protagonista dejara de ser el niño, a donde el héroe salvador dejara de ser el niño, en donde todas estas historias que estamos acostumbrados y acostumbradas a escuchar, tendríamos que darle otra mirada. Entonces me dediqué a trabajar con las niñas, a enfocar un poquito más a través de dramaturgias a donde las niñas reconocieran el valor que tenían, a donde las niñas reconocieran la importancia que tenían en ese círculo, a donde se dieran cuenta que ellas podían hacer tanto, igual o más que muchos de sus compañeros hombres que les hicieron creer de manera cultural, no podían hacerlo jamás en su vida. Entonces, por ejemplo, escribí una obra que se llama Ipilhuantleoli, Las hijas del maíz, que es una obra bilingüe porque intenté hacer un ejercicio por ahí con el náhuatl y da la posibilidad a que el personaje principal sea una niña y que la niña rompa el mito de que el héroe es el niño, el fuerte, el guerrero, el que llega a salvar al pueblo. ¿Por qué no mejor que lo haga una niña? Creo que en eso radica el trabajo que he estado haciendo con niños, niñas, en estos contextos. Y pues después de llevar 7 años trabajando en estas comunidades en Tlaxcala, pues ya me doy cuenta que a veces el arte no tienes que llegar a imponerles, no tienes que llegar a decirles háganlo de esta forma, más bien llegas, te apropias de las prácticas que tú ya debes de identificar, porque también debes tener como cierto ojo propio del artista, creería yo, que es, y a lo mejor también sumándole propio de ahora de la labor de la investigación, de qué otras cosas están pasando a nuestro alrededor y poder sumarle desde esta manera, desde el arte. Gracias, Pedro. Y una pregunta, por ejemplo, una vez que has hecho estos ejercicios y que pusiste en escena esta obra, y de hecho fueron incluso al extranjero, si no mal entiendo, se presentaron en Nueva York, donde sabemos que los circuitos de trata, pues es fuertemente ese vínculo de Tlaxcala, no únicamente de Tlaxcala, sino del resto del mundo, con poblaciones en Estados Unidos y Europa y demás. ¿Tienes como una retroalimentación o cuáles han sido las transformaciones que consideras que se ha conseguido al modificar las narrativas, al cambiar estos discursos? Claro, yo creo que desde que empiezas a ver a un niño varón consciente de sus compañeras, a donde empiezas a ver a un niño que antes, porque varón, porque configurado a lo mejor a minimizar las emociones y demás, y que ahora ves a un niño actuando y que un niño que es capaz de abrazar a su compañero o compañera, ya empiezas a ver ese avance. Fue un trabajo difícil y yo creo que hasta a nivel organizacional y a nivel institucional y demás. Imagínense que este equipo, por ejemplo, de trabajo que originalmente tenía 18 niños, niñas de Tenancingo, hasta el hecho de ofrecerles una visa, por ejemplo, ya había pues problemáticas, ¿no? Porque desde que se dice, no son niños, niñas de allá, seguramente vienen con esta situación, desde ahí había como institucionalmente ya había barreras. ¿Qué pasa con esto también? A mí una de las cosas que me gusta muchísimo de los 7 años que llevo trabajando en esta comunidad es que hemos mostrado que la problemática, no minimizándola, porque la reconocemos, pero que la problemática no solo sucede en este lugar, está en muchísimos más municipios, hay muchísima gente mucho más involucrada también en otros espacios,
pero que además la estigmatización que ya también lastimó mucho a la comunidad, a muchas otras personas que no están directamente relacionadas con la problemática, pero que, por ejemplo, a esos niños y niñas que se les limitaba a viajar, se les limitaba a ofrecerles una visa, se les limitaba a esta posibilidad de llevar su trabajo artístico, de llevar su actuación, por ejemplo, al extranjero, también me indica, no sé si el problema geopolítico de creer que ahí es a donde solamente pasan las cosas, ¿no? O sea, pensar que ahí solamente está el problema, que esos niños, niñas, por el simple hecho de haber nacido ahí, ya tienen como el estigma o el cinturón de castigo de que siempre van a estar relacionados directamente con la problemática. Eso demuestra también otras posibilidades para a lo mejor a los que sí están, a lo mejor a las que sí están relacionadas con esta problemática, a vislumbrar otras posibilidades, a vislumbrar otras maneras de vivir, otras prácticas, a pensar y hay estudios, ¿no?, que reflejan, por ejemplo, el deseo de los niños de qué ejercer cuando crezcan y las estadísticas, por ejemplo, en estos municipios del sur de Tlaxcala, pues indicaban hacia el proxenetismo. Da la casualidad que ahora, por ejemplo, en un proyecto que se lleva 7 años trabajando en Tenancingo, ya hay una niña que ya está estudiando, bueno, ya no es niña, es una mujer joven, que ya está estudiando la carrera de artes escénicas. Y ya conozco niños, niñas que quieren dedicarse al arte, que quieren ser pintores, que quieren ser actores, directores, y ya son niñas también que están pensando en que su posibilidad de vida es el arte, y entonces quieren, como este caso de la chica que ya está en artes escénicas, están vislumbrando otras posibilidades, otros escenarios, otra manera de vivir. Y me parece que, por ejemplo, en los 7 años que llevo trabajando en este proyecto, jamás tuve que llegar a decirles, ¿saben qué? Ustedes están mal en esto, ustedes no están haciendo bien esto, la problemática de no. Sé que sucede, sabemos que sucede, es más, hasta uno también se va de cierta manera como reconociendo prácticas que antes de estar en esas comunidades no sabías que podía pasar de esa manera, pero pues ya les estás ofreciendo un camino alterno gracias al arte, simplemente con hacer teatro, simplemente con hacer ejercicios de actuación, con hacer ejercicios de dramaturgia, de escritura, de escenografía, de pintar, de artes plásticas. Gracias, Pedro. Y bueno, ya tenemos el tiempo encima, pero nada más dejaría por si alguno de mis compañeros o compañera quisiera hacer alguna pregunta o comentario. Yo quisiera preguntarte, ¿qué problemas has tenido respecto al trato con la comunidad? O sea, si has alguna vez visto tu seguridad en riesgo y cómo ha sido recibido ahí en la comunidad. Claro, es un trabajo de 7 años. Te puedo decir que es un trabajo de 7 años y que aún sintiéndome parte de la comunidad porque ya me identifican, ya saben quién soy yo, ya saben con quiénes se quedan sus hijos, sus hijas, sí ha habido mucha resistencia. En primera instancia, que llega a ser un teatrero, un hombre de escena, un hombre de trabajo corporal y demás, a un espacio donde la masculinidad está como muy bien definida, ¿no? Donde los hombres mejor váyanse a hacer fútbol y váyanse al box y no vayan a hacer danza con sus demás compañeritos porque eso no está bien. Entonces, desde esa primera fase, desde que llega el proyecto a este lugar, pues sí hay como mucha resistencia, sí hay mucha observación, sí hay qué están haciendo, qué vienen a hacer, por qué vienen a hacerlo, y mucha resistencia hasta en dejar o no a sus hijos, hijas. Después de ese proceso, que con el tiempo puedo decirte que a lo mejor no considero que, si bien ya me identifican, yo ya tengo como hasta cierto compromiso con la comunidad, ¿no? O sea, por ejemplo, uno también, decía hace un instante, uno se va relacionando indirectamente con muchas cosas que están pasando y que a lo mejor hay cosas que uno quisiera a lo mejor minimizar o tratar de que no sucedieran
cosas en la comunidad, pero ya están como bien establecidas, ¿no? O sea, si tú llegas a una comunidad donde ya sabes que a lo mejor en esta calle que tú estás pasando vive tal persona, ¿no? O a lo mejor en esta calle que pasa al lado de ti un auto que sabes de qué es de tal persona. Y a lo mejor no está directamente relacionado con el proyecto del arte, donde sí van otros niños, van otras niñas, pero pues ya estás como sabedor de estas dinámicas comunales que están pasando. Por consiguiente, a lo mejor con lo que respecta a mi seguridad, pues he tenido también, yo creo que desde el valor ético, más allá de haber trabajado en una comunidad donde la problemática de la trata esté muy latente, pues el valor ético de que estoy trabajando con niños, niñas que a lo mejor estuvieran en otro espacio, que estuvieran en otra problemática, pues ya desde el trato mismo de cómo tú mismo vas apoyando a que tus alumnas tengan como cierta conciencia de la justicia que debería de hacerse, como que tengan cierta conciencia de la equidad que debería de sucederse, de que tus alumnos hombres tengan también esa conciencia a partir de tu ejemplo como hombre, de que no repitas prácticas que puedan lastimar a sus compañeras, que no repitas prácticas que pudieran lastimar a tus propios compañeros dentro de una masculinidad a lo mejor que no fuera como la ideal para un grupo sano de trato entre hombres, porque comunalmente ya sabes que ellos van a llegar con la exigencia del padre de ser un hombre rudo, de ser un hombre fuerte, de ser un hombre de muchas mujeres, de ser un hombre galán, y a lo mejor las niñas van a llegar con una exigencia ya propia de la comunidad de ser una niña que va a hacerle caso al hermano, que va a obedecer al hermano, y entonces este tipo de prácticas, tratar no de juzgarlas a lo mejor de manera directa, sino más bien a través del arte de concientizarlas. Y con lo que eso representa, pues imagínense que sí hay que llevársela con mucho cuidado, porque pues saben con quién están sus hijos y sus hijas, saben que el profe les va a dar como pues ciertas herramientas, ciertas ideas que a lo mejor pudieran cuestionar sus prácticas, que a lo mejor pudieran cuestionar o juzgar sus prácticas. Entonces, en ese sentido, me parece que hasta la fecha, el tiempo que llevo trabajando ahí, y que me gustaría seguir trabajando ahí porque por el avance que voy viendo, por los procesos que se van generando y los resultados que se van generando, y pues hasta la fecha con mucho cuidado. Pues muy bien, muchísimas gracias, Pedro, por tu participación. Y bueno, con esto estaríamos concluyendo esta pequeña charla, que además sabemos, bueno, el tema de la trata de personas es sumamente complejo, es la máxima cosificación de la vida humana y cómo se inserta en estas lógicas en esta lógica de la acumulación de capital, ¿verdad? Mientras es rentable, es algo que pareciera que no es necesario prevenir ni erradicar, cuando sabemos que es el despojo de la corporalidad viviente de muchos hombres y mujeres, principalmente mujeres y niñas, y bueno, una problemática compleja. Muchísimas gracias, Pedro, por tu participación. Bien, pues con esto, además de felicitar a Pedro y pedirle que se repita la visita en algún momento, porque es un tema verdaderamente apasionante, terminamos nuestra emisión 40 de Diálogos y Debates, y los esperamos la próxima semana a las 7 de la noche por esta misma canal de la Jornada de Oriente en YouTube. Gracias, buenas noches.